Un saludo para cada uno de ustedes que nos escuchan en esta hora. Hoy vamos a continuar estudiando nuestra serie Elías viene primero. Hoy corresponde el tema número 3. Y la última vez estuvimos mirando las condiciones que debía tener el que iba a preparar a un pueblo para la primera venida de nuestro Señor Jesús. Y hoy vamos a entrar a mirar cómo hizo Dios para preparar en Juan esas condiciones para cumplir su misión. Vamos allí donde están, inclinar el rostro y vamos a orar. Oramos. Querido Padre Celestial, te agradecemos la oportunidad que nos das de poder continuar estudiando este importante tema que tiene que ver con la obra que debe ser hecha antes de tu segunda venida. Queremos, Señor, extraer las lecciones de lo que fue la ocasión de tu primera venida, la obra que se hizo, la obra que hizo Juan, y queremos, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe para comprender, para entender y para aplicar los mismos principios que quieres que apliquemos hoy. Señor, tu mayor anhelo es que estemos preparados para el reino de los cielos y estamos aquí para ser enseñados por ti. Todo esto lo imploramos en los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, en el estudio anterior quedamos pendientes por saber cuáles fueron las instrucciones que el ángel le dio a los padres de Juan para que se pudiera cumplir la condición de que éste pudiera recibir el Espíritu Santo. Y vamos a ubicarnos en Lucas capítulo 1, versículo 15. Hemos hecho nuevamente aquí el planteamiento de lo que estamos diciendo, de lo que hemos estado estudiando. Y Juan el Bautista, quien fue llamado por Dios para preparar a un pueblo para la primera venida de Jesús, él mismo debía tener unas condiciones para poder cumplir esta obra. Y la condición principal, la condición fundamental, era ser lleno del Espíritu Santo. Esa era la condición principal para que Juan pudiera cumplir su misión de preparar un pueblo, ser lleno del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, esta obra no se podía llevar a cabo por Juan. Así que Dios le dio unas instrucciones a sus padres y en esas instrucciones iba a estar la preparación de Juan. Ahora, recordemos que Juan fue introducido en este mundo siendo un bebé. Y vamos a ver qué incluían esas instrucciones que si Juan les prestaba atención, el Espíritu Santo podía posesionarse de él y entonces guiarle en el cumplimiento de su misión, tremenda misión. Leemos entonces en Lucas 1:15. Allí leemos las instrucciones del ángel. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. ¿Qué contenían estas instrucciones? Y volvemos a decir que damos gracias a Dios por el don de profecía, porque su mensajera nos va a ayudar a entender qué contenían esas instrucciones. Y vamos a leer una cita que nos va a ampliar qué contenía esta instrucción del ángel. Y vamos a leer en el libro Conducción del Niño,
página 22 y 23, y leemos allí: un ángel celestial acudió a instruir a Zacarías y Elizabeth acerca de la manera como deberían educar a su hijo, a fin de trabajar en armonía con Dios en la preparación de un mensajero que anunciara el advenimiento de Cristo. Como padres, debían colaborar fielmente con Dios en formar en Juan un carácter que lo capacitara para realizar la parte que Dios le había asignado como obrero competente. Juan les había nacido a una edad avanzada. Era hijo de un milagro, y los padres pudieron pensar que tenía una tarea especial que realizar para el Señor y que el Señor lo cuidaría. Pero los padres no razonaron en esa forma. Se retiraron a un lugar alejado, donde su hijo no estuviera expuesto a las tentaciones de la vida ciudadana o fuera inducido a alejarse del consejo y la instrucción que ellos como padres le darían. Cumplieron su parte en desarrollar en el niño un carácter que en todo sentido satisfaría el propósito para el cual Dios lo había traído a la existencia. Cumplieron sagradamente su obligación. ¿Qué texto más maravilloso? Está muy rico en muchas ideas. Así que vamos a mirar lo siguiente. El que iba a preparar a un pueblo, como Juan iba a venir a este mundo siendo un bebé, tenía que ser primero preparado para poder tener todas estas condiciones. Y las instrucciones que Dios le dio para que Juan las aceptara, resulta que esas instrucciones fueron dadas primeramente a sus padres. Así que, antes de que Juan fuera a preparar al pueblo, él tenía que ser preparado. Y aquí vamos a colocar por aquí a los padres de Juan. Ahora notemos la secuencia. Los padres de Juan eran los que Dios iba a utilizar para que cooperaran con él en preparar a Juan. Y Juan era a quien Dios iba a utilizar para preparar a un pueblo para la primera venida de Jesús. Y los padres entonces fueron instruidos ¿por quién? Por Dios mismo, a través de su ángel, a través de su mensajero. ¿Y en qué fueron instruidos los padres de Juan? ¿Qué mensaje recibieron? ¿Qué instrucciones recibieron los padres de Juan? Y en esta cita de conducción del niño se resalta, volvemos a leer allí: un ángel celestial acudió a instruir a Zacarías y Elizabeth acerca de la manera como deberían educar a su hijo. Zacarías y Elizabeth fueron instruidos en cuanto al tema de la educación. Interesante. Y dice allí que las instrucciones que le dieron a los padres de Juan referente a la educación, el contenido de este mensaje, dice allí que era para trabajar en armonía con Dios en la preparación de un mensajero. El mensaje de la educación que recibieron los padres de Juan iba
a preparar a Juan para cumplir su misión. Quiere decir que el mensaje de la educación, de entre otros propósitos, uno de ellos es preparar para cumplir la misión. Y sigue diciendo allí, como padres debían colaborar fielmente con Dios. Juan debía prestar atención a las instrucciones del ángel para que el Espíritu Santo pudiera posesionarse de él. Pero ahora estamos leyendo que quienes primero debían prestar atención a las instrucciones del ángel debían ser sus padres. Esto es una cadena. Los padres podían también negarse a no cooperar con Dios en preparar a Juan. Pero ellos, como dice aquí, ellos aceptaron el cometido. Y nos añade aquí esta cita, que como padres debían colaborar fielmente con Dios en formar en Juan un carácter. Y eso quiero anotarlo aquí, carácter. Carácter. Y podemos ver claramente cómo este rompecabezas se va armando cada vez más. Para que Juan cumpliera su misión, él debía tener un carácter. Esta misión se iba a cumplir no solamente con la voz, sino que se debía cumplir también con un carácter. Porque recuerden que Jesús dijo que él era su mensajero, y todo mensajero debe tener un mensaje que debe ser dado con la voz, pero un mensaje que debe ser dado también con el carácter, con la vida. El mensaje de educación que recibieron los padres de Juan iban a producir un efecto en su vida, en su carácter. No solamente era para darle teoría bíblica a Juan, no solamente era para darle un mensaje espiritual, un mensaje teórico, sino que el propósito de su educación incluía su carácter, incluía todos los aspectos de su ser. Y todo esto está relacionado. El Espíritu Santo, posesionado en su vida, iba a determinar un carácter en Juan. Así que los padres de Juan son los primeros que aceptan el cometido que Dios les asigna, de darles un hijo que iba a ser el precursor de Cristo, y ellos aceptan. Y sigue diciendo allí que colaboraron fielmente con Dios en formar en Juan un carácter que lo capacitara para realizar la parte que Dios le había asignado como obrero competente. Juan les había nacido a una edad avanzada, era hijo de un milagro, y los padres pudieron pensar que tenía una tarea especial que realizar para el Señor y que el Señor lo cuidaría. Pero los padres no razonaron en esa forma, y se nos añade otro elemento en cuanto a la preparación de Juan el Bautista. ¿Qué otro elemento se añade? Dice allí, se retiraron a un lugar alejado. Dentro de este mensaje de educación, vamos a colocar allí, se retiraron de la ciudad. Se fueron al campo, se fueron al salón de clase de Dios por excelencia,
la naturaleza, dice allí, se retiraron a un lugar alejado, donde su hijo no estuviera expuesto a las tentaciones de la vida ciudadana, o fuera inducido a alejarse del consejo y la instrucción que ellos como padres le darían. Cumplieron su parte en desarrollar en el niño un carácter, y lo repite 2 veces. Cumplieron su parte en desarrollar en el niño un carácter que en todo sentido satisfaría el propósito para el cual Dios lo había traído a la existencia. Juan debía cumplir su misión con un carácter. No era solamente con la voz, no era solo con un mensaje teórico, con una teoría de la verdad, sino que su misión debía ser hecha con su vida. Y para que Juan pudiera tener el carácter que en todo sentido, como dice aquí, satisfaría el propósito para el cual Dios lo había llamado, él debía tener el Espíritu Santo. Qué bonito, ¿no? Entender esto. Y dice allí, cumplieron sagradamente su obligación. Entonces tenemos que el ángel instruye a los padres de Juan en cuanto al tema de la verdadera educación. Y solamente aquí en esta cita se nos mencionó un aspecto de esta educación que incluyó el irse a un lugar retirado. Nos menciona estos elementos, pero hay más. Hay más. Alguno de ustedes podrá preguntarse, ¿pero por qué Juan no fue enviado a las mejores instituciones de su tiempo para poder recibir una preparación de la más alta calidad? Pero allí mismo en el capítulo 10 del deseado de todas las gentes, nos va a aclarar por qué Dios, y fíjense, va a decir por qué Dios fue Dios quien no lo envió allá, a esas escuelas. En la página 76 dice, en el orden natural de las cosas, el hijo de Zacarías habría sido educado para el sacerdocio, pero la educación de las escuelas rabínicas le habría arruinado para su obra. Por eso Dios no lo envió allá. Dios no lo envió a los maestros de teología para que aprendiese a interpretar las escrituras. Le llamó ¿a dónde? Al desierto, para que aprendiese de la naturaleza y del Dios de la naturaleza. Entonces noten cómo dentro de la obra de preparación que Juan debía hacer para el pueblo, él tenía que llevarles un mensaje de las escrituras, pero Dios no lo envió a las escuelas de teología para que aprendiese allí cómo interpretar las escrituras. Así que Juan debía aprender el mensaje que Dios quería que le llevara al pueblo, y como dice allí, que lo aprendiera de la naturaleza y del Dios de la naturaleza. Entonces, cuando los padres de Juan se retiran de la ciudad, al desierto, a la naturaleza, al campo, ¿quién era el que lo estaba llamando allá? ¿Quién era el que estaba dando estas instrucciones? Dios mismo a sus padres. No fue un capricho de ellos. Y noten, por ejemplo, en Lucas, como para reforzar esto, noten, por ejemplo, en Lucas capítulo 1, versículo 80. Dice allí que, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo ¿en dónde? En lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel.
Noten que Juan iba a ser preparado en el campo, en la naturaleza, para luego venir y presentarse al pueblo, porque su misión era con el pueblo. Y Lucas 1:80 lo dice. Y si vamos a Lucas capítulo 3, versículo 2, nos dice: y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino, ¿qué cosa? Palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, ¿dónde? En el desierto. ¿Se dan cuenta el engranaje hermoso, el engranaje maravilloso entre la Biblia y el espíritu de profecía? La Biblia nos dice aquí en Lucas 3:2 que fue allá en el desierto, en ese salón de clase, en la naturaleza, donde Dios le instruyó, donde Dios le dio su mensaje para llevárselo al pueblo. Aparte de estarlo preparando en su carácter, en su vida, en todos los aspectos de su ser, Dios le estaba dando el mensaje que tenía que llevar al pueblo. ¿Y dónde lo hizo? En el desierto, en la naturaleza. ¿Y quién se lo dio? No los maestros de teología, sino el Dios de la verdad, el Dios de las Escrituras. Es lo que estamos leyendo aquí en la inspiración. Así que esa era una de las implicaciones de las instrucciones del ángel. Ese era uno de los componentes de las instrucciones del ángel. Una instrucción en cuanto a la manera como debían educar al niño. Un mensaje de educación. Vamos mirando entonces aquí el panorama. Juan el Bautista fue preparado de entre otros mensajes con el mensaje de la verdadera educación. Ahora, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Es interesante lo que vamos a seguir leyendo de qué más contenían las instrucciones del ángel. Acuérdense de lo que leímos en el estudio anterior en el deseado de todas las gentes, que a fin de cumplir Juan su misión, el Espíritu de Dios debía estar sobre él. Sí prestaba atención a las instrucciones del ángel. Y las instrucciones que el ángel dio fueron dadas a sus padres. Y esas instrucciones incluían el mensaje de la verdadera educación con todos sus componentes. Y el que leímos en la cita de conducción del niño nos mencionó que incluía ir al campo, al desierto, a la naturaleza. Y que todo esto iba a apuntar al carácter. Pero ¿qué más contenían las instrucciones del ángel? Recuerden que estamos armando como un rompecabezas. Ahora vamos a leer en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio. Y los párrafos de ese libro tienen una particularidad, que están numerados. Bueno, el párrafo número 98, allí encontramos lo siguiente. El ángel Gabriel, directamente del cielo, dio un discurso sobre la reforma pro salud al padre y a la madre de Juan. Dijo que no debía beber vino ni ninguna bebida fuerte y que debía ser lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento. ¿Qué más incluían entonces las instrucciones del ángel? Dice aquí un discurso sobre la reforma pro salud. Entonces ahora tenemos la reforma pro salud. ¿Se acuerdan? Cuando en las condiciones que Juan debía tener, se mencionó algo sobre las tres dimensiones del ser.
que a fin de cumplir su misión, Juan debía tener una constitución física sana y fuerza mental y espiritual. Y terminaba esa idea diciendo, por lo tanto, le sería necesario dominar sus apetitos y pasiones. Y cumpliendo con las instrucciones del ángel, todo esto se iba a dar. Precisamente, estos mensajes en los cuales están siendo instruidos los padres de Juan, apuntaban a desarrollar en Juan estas condiciones. ¿Qué tiene que ver el dominio de los apetitos y las pasiones con tener una constitución física sana, una mente fuerte y una vida espiritual fuerte para poder tener un carácter equilibrado y poder ser templo del Espíritu Santo al recibirlo a Él? En estos mensajes, hermanos, están las instrucciones que iban a lograr todo esto. El mensaje de educación, el mensaje de la reforma pro salud, en los cuales fueron instruidos los padres de Juan, estaban las instrucciones para que todo esto pudiera darse. Y ahora el libro La verdad acerca de los ángeles, en la página 156, nos añade diciendo: el ángel Gabriel dio instrucciones especiales a los padres de Juan en relación con la temperancia. Colocamos aquí temperancia. La materia de la reforma pro salud tenía una clase de temperancia. Uno de los más exaltados ángeles del trono del cielo enseñaba una clase acerca de la reforma pro salud. La temperancia era una clase de este módulo, pudiéramos decir. Ahora, estos mensajes, si los comparamos como materias o como módulos, tienen varios contenidos. Solo estamos colocando los que estamos leyendo en las citas. Miren todas las instrucciones que recibieron los padres de Juan para poderlo preparar, para que pudiera recibir el Espíritu Santo, para que luego Juan pudiera salir a preparar a un pueblo. Esto es interesante, hermanos. Volvemos a repetir, Juan no iba a cumplir su misión sin el Espíritu Santo. Y para él poder ser templo del Espíritu Santo tenía que prestar atención a las instrucciones del ángel que abarcan todo el ser. Y esas instrucciones fueron dadas a sus padres y sus padres decidieron cooperar con Dios. Ellos fueron los que recibieron estas instrucciones y educaron al niño en estos mensajes. Vemos entonces hasta dónde nos ha llevado este estudio de Malaquías. Comenzamos queriendo saber cuál era la obra que se hizo antes de la primera venida de Jesús para saber cuál es la obra que debe ser hecha antes de su segunda venida, pero la inspiración ha tenido a bien irnos guiando en cuanto a la preparación que debía tener el que iba a preparar. Y estos padres que Dios utilizó, los padres de Juan, fueron fieles. Cumplieron su propósito, colaboraron con Dios y prepararon a Juan. Juan finalmente entra en el escenario y comienza su misión, como lo leímos en Lucas 1:17. Preparar a un pueblo, preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ahora, ¿qué pasó con los que rechazaron a Juan? Si Juan fue enviado por Dios, si su ministerio era de origen divino, tenía el sello de Dios, porque Juan aceptó las condiciones, se sometió
a la disciplina de Dios y con el poder del Espíritu Santo, con el espíritu y el poder de Elías, él fue a cumplir su misión con el pueblo, porque la condición de muchos, no era la mejor ante Dios, aunque hacían parte del pueblo de Dios. ¿Qué pasó con los que rechazaron el ministerio y el mensaje de Juan? Y esto lo vamos a estudiar en el próximo estudio. Que el Señor nos bendiga.